Buenas noches. Quiero agradecerles a todos por aceptar esa convocatoria. Claro que tener a Federico y a Jota juntos es como un honor y un gran placer poder haber logrado esta tertulia. Realmente yo me siento muy contenta de tener a J. Mario hoy como invitado. J. Mario es una persona muy querido en esta tertulia y en esta casa. Es una persona entrañable. Ya no está viviendo en Bogotá, entonces no es tan fácil verlo ni contar con él. Está viviendo en Villa de Leyva hace mucho rato, se fue a Villa de Leyva. Entonces realmente es un honor y una gran alegría poder contar contigo hoy, Jótica, en esta tertulia. Bienvenido y pido un aplauso de verdad para Jótica hoy. Pues de Federico, pues ustedes ya saben todo lo que tenemos que decir de Federico, director de la tertulia, gestor cultural, poeta. El mes pasado tuvimos el gusto de presentar su libro de poesía, Grietas de Luz, que lo seguimos recomendando porque realmente ha sido una gran revelación este libro. Vamos ¿en qué edición? Vamos para la tercera edición, así que el que no lo ha comprado lo invitamos a que lo hagan. No lo tenemos hoy aquí, pero lo invitamos que se acerquen a la librería porque vale la pena tenerlo. Bueno, pues Federico y Jota van a conversar hoy y yo creo que le doy el micrófono, pero antes le doy la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia. Bueno, yo tengo un padre, además que estoy encantada de haberlo conocido, padre, es Agustino. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias, muy contento de estar aquí en este ambiente cultural y espiritual y saber que está toda esta fuerza de pasar por la palabra. Gracias. Yo no sé quién más está por primera vez. ¿No? Sí, yo creo. ¿No? ¿Allá no? Bueno, no, Ricardo ya es… Ricardo es casi que de la Junta de la Tertulia, ¿no, Ricardo? Bueno, entonces no sé, entonces sin más. Empezamos. Bueno, muy buenas noches y qué alegría estar hoy presentando este libro para conversar con Jota y vivo todavía, pero más allá de la alegría de presentar un libro sobre cualquier tema de los que apasionan al poeta J. Mario, pues es celebrar que está vivo, es lo más importante, es celebrar su vida, es celebrar su trayectoria, es celebrar una trayectoria y una jornada que ha cumplido siempre con gran fidelidad a la poesía, con gran fidelidad a sus amigos, con gran fidelidad al oficio literario. J. Mario, pues para quienes no lo conocen, que yo creo que aquí todos lo conocemos, pues J. Mario es el gran sobreviviente de esa antología de los poetas nadaístas, de los 12 poetas nadaístas, que apareció por allá a comienzos de la década de los 60, una generación que vino a agitar un panorama cultural que era muy acartonado, que era muy conservador, y llegaron estos nadaístas a revolver un poco y a agitar esas conciencias por esa década, en un momento también coyuntural en nuestra historia social y política. Y es así como Jota pues empieza a cultivar también una poesía muy cercana a lo que se está haciendo en los movimientos de vanguardia en América Latina, como El techo de la ballena, como Los Sánsicos, como La bufanda del sol, que en los Estados Unidos lideraban los poetas beatniks, lo que estaba haciendo nuestro poeta que recientemente cumplió su centenario, Ernesto Cardenal, para mencionar solo algunos.
J. Mario ganó el Premio Nacional de Poesía de Oveja Negra y la revista Golpe de Dados con el libro El Profeta en su casa, y posteriormente ganó el Premio Nacional todavía de Colcultura en 1995 con la Casa de Memoria, luego ganó el premio del Instituto Distrital de Cultura hacia el año 99 y ganó quizá uno de los premios más importantes de la poesía latinoamericana, de la poesía escrita en español, que es el premio Valera Mora, el chino Valera Mora en Venezuela, el equivalente a Rómulo Gallegos en poesía. Rómulo Gallegos es el premio que se entrega en novela y que ganaron en su momento Vargas Llosa, García Márquez, Fernando Vallejo, en fin, y en poesía este premio lo gana J. Mario, quien se ganó la vida con dignidad haciendo publicidad, una profesión muy cercana a la poesía porque es capturar el instante, porque es saber tener la palabra precisa, es saber condensar en unas pocas líneas pues todo un asombro y transmitir ese asombro pues a muchísima gente y convencerlos de un determinado producto. La publicidad pues le dio ese sustento a J. Mario durante muchos años y bueno, en lo personal lo quiero, lo admiro muchísimo. Tenemos una amistad más allá de la amistad que él ha sostenido con mi padre ya intergeneracional. Hemos sostenido una amistad de más de 30 años y pues para mí ha sido pues una alegría que nos hayamos acompañado en este camino, que él me haya dado ese primer empujón hace ya 3 décadas cuando yo lo invité, ¿te acuerdas, Claudia?, a mi colegio a que hablara con mis compañeros de poesía. Yo tenía que organizar un día del idioma y yo dije, pues yo llevo a J. Mario. Y entonces a mí me dijeron, no, pero es imposible que usted traiga a J. Mario. Yo dije, pues yo traigo a J. Mario y punto, y lo llevé, y pues la verdad es que quedamos seducidos con la poesía, quedamos seducidos con su discurso y con lo que nos propuso ese día también, agitando conciencias, pues generaciones después de esa fundación del nadaísmo. Así que Jota, bienvenido y qué alegría que estemos celebrando tu vida hoy acá. Muchas gracias, querido Federico. Bueno, ya que hablabas que me he ganado la vida con la palabra, en realidad he practicado 3 de las 4 principales profesiones del mundo que comienzan con P: la poesía, el periodismo y la publicidad. No tuve necesidad de acudir a la 4ª. Traje escrito un saludito para arrancar. Buenas noches, Gloria Luz Gutiérrez y su exquisita tertulia. A Federico, quien la coordina, a Lucho, a Carlos Eduardo, a cada uno de los acudientes a la presentación de mi libro Y vivo todavía, publicado por Planeta, en ocasión de la noticia estrambótica acogida por tantos medios de comunicación de mi muerte la madrugada del 29 de diciembre de 2022. Duré en el país de las tinieblas 5 horas, mientras dormía a pierna suelta en una confortable habitación de la Clínica Marley en Chía. En el libro cuento lo que ocurrió en el interregno, así como las aproximaciones a la muerte en la infancia y adolescencia, y reproduzco escritos de prensa por 5 años con el tema luctuoso, lo que hizo suponer a los amigos que me estaba despidiendo. Pero como ya se sabe, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y en verdad, pocas ganas tengo de irme antes de terminar de cerrar mi obra con el poema Río en 10 tomos, titulado Los días contados. Llevo 70 años incrustado en estos asuntos de la tejeduría de palabras, en contar mis cuentos y cantar mis cantos, expresarme frente a los amores con caricias rosadas y a rayos y centellas contra los enemigos de la dignidad de la vida.
Me considero mimado por la existencia cuando ya estoy esperando el tren del descanso, luego de haberme pasado viajando en el nunca descarrilado tranvía llamado deseo. Tengo las recientes ediciones de Mi reino por este mundo, mi poesía completa del 60 al 2000 en el Fondo de Cultura Económica, la historia de mi primer amor que me meció entre el Edén y el Averno, titulado a la manera de Miller, Mi crucifixión rosada. Y vivo todavía, que promociono esta noche a 60.000 pesos el ejemplar. No es un libro tétrico ni fúnebre, al contrario, es una apología de la muerte sonriente con la que incluso ando de coqueteos. No me fue mal en la vida ni con la literatura, y de maravilla con los familiares, los amores y los amigos. Soy el único sobreviviente de los 13 poetas nadaístas que fundamos el movimiento e integramos la primera antología que recogiera el poeta Gonzalo Arango. He recibido aparte de los premios literarios, he sido galardonado con el Premio López Velarde de la Universidad Mexicana de Zacatecas, el Premio a Vida y Obra Dámaso Alonso de la Academia del Buen Decir de España y el de la Gobernación del Valle del Cauca. Y el próximo sábado recibiré en la Biblioteca Nacional el Premio Vida y Obra del Gremio de Poetas de Colombia. Qué privilegio estar de nuevo en la tertulia de Gloria Luz, donde desde siempre he tenido amplio espacio y recibido sobre los hombros palmaditas de afecto, y dispuesto a sostener el conversatorio con Federico Díaz Granados, quien en esta misma sala celebró hace unos días el 30º aniversario de la publicación de Las Noches del Fuego, libro que tuve el gusto de prologar. Querido Federico, soy tuyo. Pues Jota, 30 años de, como dicen en toreo, que me diste la alternativa, razón por la cual cuando yo escucho la noticia de la muerte de J. Mario, pues se pueden imaginar el tamaño de la tristeza y el tamaño de la impresión, además de la edad, del momento, de la hora en que estaba ocurriendo el suceso. 29 de diciembre del 2022. Unos días antes ya sabíamos que J estaba en la clínica Marley, que había tenido un trombo pulmonar y que estaba, digamos, en una situación pues, de observación, con todos los mejores cuidados, pero que estaba sobre todo muy bien de ánimo. Algunas poetisas pedían oraciones para tu pronta recuperación y pues compartíamos poemas, en fin, por esos días navideños y posnavideños. Cuando yo soy madrugador, me gusta despertarme temprano a mirar noticias, empiezo a ver la noticia de la muerte de J. Pues el primer impulso es, quiero llamar a Claudia, pero pues es también muy temprano para llamar a Claudia. En ese momento uno pues da el pésame, pero qué tristeza, además a las 5:30 de la mañana, ¿no? Todo mal. Poemas de J, empiezan a compartir fotos con J y todos deseándole buen viaje, buen vuelo y todo eso que ahora suelen desear en las redes sociales. Pues qué impresión tan grande, porque además empieza a sonar en la W quizá uno de los mejores obituarios que se hayan dicho en los años que lleva la W al aire. Alberto Casas se hizo de verdad, se inspiró en esa mañana y se hizo un documento memorable. Y empezaron las voces, y tenemos la voz de J. Mario, ¿no? Pues la tristeza, todos llorando, cuando a los pocos minutos pues aparece Claudia furiosa, desmintiendo la noticia, cosa que nos dio mucha alegría a todos. Nos dio pues primero el impacto, la impresión
ya sabemos que hay páginas que andan matando escritores por ahí, y mataron a Laura Restrepo hace unos meses, esta semana mataron a Raúl Zurita, en fin, pero pues qué alegría que Jota lo teníamos con nosotros y que Claudia misma era la que estaba desmintiendo. Inmediatamente vi un post de Salomé, la hija de Jota, diciendo mi padre es un roble y aquí está y lo acabo de ver. Entonces yo dije, no, qué maravilla todo esto. Por supuesto, empezó a tejerse la cadena de dónde salió la noticia. Entonces Julio Sánchez le dice a Juan Pablo Calvás que de dónde había salido. Calvás dice, no, yo lo vi en el portal del prestigioso Centro Cultural y Literario Casa de Citas. Entonces, digamos, íbamos, la cosa venía ya enredándose un poco más. Llaman al dueño, querido amigo Carlos Adolfo de Casa de Citas, que obviamente esa hora pues está en un guayabo amanecido, y él pues todavía pues muy impresionado dice, no, yo lo vi en la página de un poeta. Entonces llaman al poeta y dicen, no, a mí me lo dijo otro poeta anoche que estábamos, y en fin, el asunto es que salieron páginas de verdad elogiosas, obituarios, y quiero empezar, Jota, por ahí. Pocos tenemos la alegría, y yo creo que todos tenemos la fantasía de asistir a nuestro entierro, y uno quisiera asistir y uno siempre tiene como esa fantasía. Tú tuviste la fortuna y la dicha de leer y de ver en tiempo real tus obituarios y las manifestaciones de afecto y una de desafecto, pero tuviste la oportunidad de ver todo eso. Háblanos un poco de ese momento, Jota. Bueno, es importantísimo saber que tiene uno el privilegio de pulsar cómo el mundo reacciona ante la noticia de la desaparición de uno. Eso pues me dejó sobrecogido porque durante todo el día oí los testimonios de la gente que decía que apenas recibió la noticia de mi muerte, pues comenzó a beber su botella de licor, de aguardiente o de whisky, y ya iba ya la había terminado casi cuando dijeron que había resucitado o que había sido falsa la noticia y pidieron otra botella ya a beberla con alegría. Además, bueno, las manifestaciones de afecto fueron hermosísimas. Primera vez que no sonaba la voz de ningún enemigo, que en realidad ya me quedan muy poquitos, creo que solo uno por ahí que no me acuerdo el nombre. De modo que de verdad que es un verdadero privilegio. Los tres muchachos, poetas, digámosle muchachos, pero ya viejos como yo casi, estaban celebrando también el cumpleaños de uno de ellos, del poeta Roca, y los otros eran el poeta Santiago Mutis y Fernando Herrera. Entonces vieron la noticia por ahí de que estaba en la clínica, hombre, pobre Jota, qué vaina, que yo no sé qué. Cuando se despidieron, uno de ellos les envió como íntimamente la noticia de que había visto la muerte de J. Mario por ahí en alguna parte, y uno de ellos, Roca, que habíamos sido muy enemigos, escribió una exaltación pues maravillosa y la puso en las redes. De allí fue que la tomó el director de la Casa de Citas y de allí comenzó todo. Sí. Entonces, bueno, pero fue una avalancha de afecto la de esa mañana, y pues bueno, lo más importante era traer como a Lázaro resurrecto, traerlo de regreso y preguntarle qué pasó en la muerte, o sea, y conociendo a Jota y conociendo su irreverencia y su manera también de desafiar esas tristezas, pues uno decía, esto parece un evento nadaísta, ¿no? Parece como si hubiera sido una fiesta nadaísta porque fue toda una inocentada, había sido un día después de la inocentada, y yo lo único que me atreví fue llamar a Jota y le dije, menos mal no te moriste hoy porque hoy se murió Pelé. Entonces había muerto Pelé y pues obviamente Pelé iba a cubrir todas las noticias, iba a cubrir todos los titulares y pues iba a pasar no desapercibido, pero sí iba a opacar un poco lo que significaría la muerte de J. Mario. Me llamaron del Tiempo precisamente a decir, mire, la noticia que desde su muerte, que la teníamos a media página, fue sustituida por la de la muerte de Pelé.
Y entiendo que Benedicto estaba también ya. Y el Papa. El Papa. El Papa anterior al actual Papa, que se llama J. Mario Bergoglio, ¿no? Sí. Imagínate. Sí. Entonces también es otra También, y entonces sí, circunstancia. Benedicto estaba también ahí ya listo y bueno, hubiera sido fatal Jota en ese sándwich entre Benedicto y Pelé. Hubiera sido una cosa lamentable. Pero bueno, viene entonces Jota. La segunda Santísima Trinidad. Exacto. Pero entonces viene otro asunto y es ya cuando uno se asoma a tu poesía, por ejemplo, la muerte no es uno de los temas transversales. Eres un poeta muy vital, tú eres un poeta que celebra la vida, que festeja la vida y pues más bien le haces el quite a la muerte. Sin embargo, como bien lo mencionaste en las palabras de presentación, pues tú le has hecho el coqueteo, le has hecho el quite a la parca a través de muchas de las columnas de los últimos años, que hemos llamado, yo creo que de manera muy acertada, poemas periodísticos, porque Jota se ha dedicado a hacer unas columnas, en muchos casos escritas a manera de versículo, y donde pues hay una mezcla y un límite muy interesante entre lo poético, entre la crónica, entre la columna de opinión. Has logrado hacer un híbrido de géneros literarios. Entonces, Jota, ahí te quería preguntar por esa relación también de seducción y alejamiento con la muerte, ¿no? Que Correcto. nos va a llevar finalmente a este libro. Sí, en realidad yo era un tipo tan juguetón y tan coqueto y todo, que el tema de la muerte casi nunca lo traté, como sí lo trataban Gonzalo Arango y X504, Jaime Jaramillo Escobar, que escribió un libro, pues, incluso Las Coplas de la Muerte. Pero ahora que llegué a Villa de Leyva, hace como 6 o 7 años, que al final pues me desprendí de la ciudad. A mí no me gustaba el campo. Cuando me preguntaban los periodistas, ¿cuándo irá usted al campo? Yo decía, cuando lo pavimenten, ¿no? Sin embargo, pues ya teniendo unas buenas entradas de pensión y no teniendo nada que hacer en Cali, porque pues en Bogotá ni en las ciudades, escogí un lugar donde estuve. Ahora tengo 84 años y fue donde estuve en el año 70. ¿Qué fui a hacer en el año 70 a Villa de Leyva? Pues a vender en una gran manifestación que había organizado el general Rojas Pinilla, que era la proclamación de la NAPO. Entonces con Elmo Valencia habíamos escrito un libro llamado El Libro Rojo de Rojas, que era denunciando el fraude electoral, pues que le virló la presidencia, y pensábamos, no, vámonos para Bogotá, escribimos El Libro Rojo de Rojas. Mira que el Libro Rojo de Mao está por todas partes, eso es una maravilla. Y si el general tuvo 1.254.000 electores, pues con esta obra podemos tener 1.250.000 lectores. ¿No? Hicimos esos cálculos. Bueno, hicimos toda la investigación, sacamos la página del Espectador que le daba el triunfo a Rojas y que después fue cambiada ya al amanecer por el triunfo del señor Pastrana. Y con ese librito pues nos fuimos para Villa de Leyva, que llenó esa plaza, que es la plaza más grande de Colombia, y no cabía un alma. El general habló como 5 horas y nosotros con los libritos ahí sobre el andén, y no vendimos sino como 5. No habíamos caído en cuenta que los de la NAPO eran analfabetas, y entonces pues ese fue uno de los primeros fracasos editoriales. Pero yo di una vuelta por el pueblo y como cualquier Antonio Nariño dije, qué bueno venir a vivir aquí mis últimos tiempos. Y es así que hace 7 años estoy con Claudia y nuestros 2 perritos allá instalados, mi biblioteca, mis cuadros, y trabajando en la obra que quiero culminar, que son Los días contados. Jota, entonces, bueno, nace la idea del libro, un gran editor, Diego Garzón, a quien habías conocido en los tiempos de Soho, cuando se funda Soho con
y la dirige Daniel Sampero Espina, y donde estuviste colaborando y así hiciste unas crónicas muy buenas, unas muy divertidas, y Diego era el editor y ahora editor de no ficción en Planeta. Te dice: Jota, hagamos el libro de tu muerte, ¿no? Sí, porque no solo por la cuestión de la noticia, sino porque se acordó que revisando el tiempo, durante los últimos 6 años, casi todo el 90% de las columnas estaban dedicadas a la muerte, pero no, como les digo, de una manera patética, sino más bien de una manera seductora. Cuento como si fuera una novela, que la muerte me visitaba a medianoche, cuando yo bajaba por el whiskycito de rigor de medianoche. Nuestra casa es de 2 pisos, nuestra casa se llama La Montaña Mágica, y bajaba yo al bar que se llama Que Thomas Mann a servirme pues una copa. Y cuando estoy en esas, veo que en el sofá de al frente se posesiona una dama muy bella, muy coqueta, y comenzamos a hablar, y me doy cuenta que es la muerte. Eso lo desarrollo en varios de los episodios, y casi que entramos en intimidad, ¿no? Pero siempre caigo en cuenta que pues, puedo terminar vuelto polvo, ¿no? Entonces, más bien me abstengo, y ella al final se despide todo. Cuando la rechazo, pierde toda la compostura y la belleza de mujer, y se va, como la conocemos por las caricaturas, hecha una huesamenta. Y lo que me da un susto tremendo, que se me la coman los perros. Que son más perros que yo. Por ahí tengo una frase muy bella, que es: entre más conozco a las mujeres, más perro me vuelvo. Bueno, el hecho es que como había visto tantos artículos sobre la muerte, me dijo, pues entonces, y después de que me dieron la noticia de mi deceso, escribí otras 5 o 10 crónicas repetitivas, pero con distinto enfoque acerca de ello. Me dice Diego Garzón: no, pero estamos dando, está de papayita hacer un libro sobre tu muerte ficticia. Entonces, recuperé los textos que había escrito sobre las posibilidades de mi muerte en la infancia y juventud, las que había escrito durante los últimos 6 años en Villa de Leyva, cantando la muerte juguetona, y las que escribí, las noticias de la muerte. Lástima que no apareció lo del doctor Casas, no lo encontré, y los textos finales. De modo que dije, ¿qué título le ponemos? ¿No? Había pensado La muerte ya no me quiere, pero me acordé de un verso que me dijo Gaitán Durán. Él me dijo: Gaitán Durán, ¿qué libro tienes para publicar? Y dije: Cantando con Cantáridas. Uy, qué título tan bonito, porque la cantárida es la mosca española que produce una excitación sexual tremenda. Y yo le dije: ¿y usted qué libro tiene? Dice: cuando vuelva de Europa, ya del todo, voy a publicar Y vivo todavía. Pero parece que ese libro lo traía y se cayó con él en el avión, y desapareció el poeta, desapareció el libro y desapareció el título. Pero entonces dije: voy a rescatar aunque sea el título, y por eso se llama Y vivo todavía. Qué bello homenaje a Gaitán Durán, cuyo centenario también celebramos el año pasado. Jota, entonces hablemos de esta primera parte del libro. Esa primera estancia, Nadie se muere en la víspera, nos habla de unas aproximaciones que tuviste con la muerte en la infancia y la adolescencia, que fueron como esos primeros acercamientos, pero donde pues fue real, en que estuviste a punto de morir. ¿Cómo fueron esos momentos? Preferiría leer uno de los cuenticos de ese capítulo. Este se llama, yo no sé si ustedes se recuerdan, un monstruo
que hubo en Cali que se llamaba El Monstruo de los Mangones. Fue muy famoso. Es el único monstruo que nunca fue descubierto. Aunque el grupo de Cali, Los Terribles, pues entre ellos Mayolo y Caicedo, Andrés Caicedo, y los Ospina, inventaron que ese monstruo era nada menos que Adolfo Aristizábal, el dueño del Hotel Aristi, fundador del Hotel Aristi, que necesitaba aspirar sangre, chupar sangre, pero bueno, lógico que eso era una barbaridad. Esta es mi historia con la aproximación de ese monstruo. Yo debería tener por ahí 9 años o 10. Era moreno, alto, churrusco, de labios abultados, vestía pantalones de dril con una mancha fresca a la altura del medio muslo y camisa por fuera. Yo esperaba solito el bus en la avenida Colombia, en Cali, al pie de un almacén donde vendían calculadoras marca Burroughs y donde sonaba un teléfono interminable con un talego lleno de pan para la casa que había comprado la abuela Carlota en la panadería Granada, con lo que ganaba por manejar durante el día la tienda de Luis Torres y la tía Tina a la vuelta del Teatro Colombia, frente al río, cerca del Colegio Americano, donde me volvían luterano. Pan francés para papá, cachos y pan royal para mamá, y tostados y pan de bono para los 4 que nacimos en San Nicolás, cuando se me acercó en la penumbra del paradero y me dijo: «Hola, ¿para dónde vas?». Y le dije: «Para la casa». Se me quedó mirando y me fue diciendo: «¿Por qué no me acompañas por allá por el estadio y te doy 2 pesos? Este malparido es el monstruo de los mangones, me dije al rompe, porque a pesar de mis 11 años yo ya leía El Relator de Hoy, El País, El Diario del Pacífico, escuchaba el radioperiódico de La Voz del Valle y por estos medios de comunicación se alertaba sobre los asesinatos en serie de niños que aparecían en los solares del centro, entre 2 edificios, destripados y estrangulados, y por lo general con una aguja clavada en el corazón, según se decía en nuestra barra, para generar aberrantes contradicciones en el esfínter que seguramente provocarían el paroxismo en el monstruo. Ya por entonces me había propuesto ser justiciero como el llanero solitario y pensé que si le seguía el juego podría terminar conduciéndolo a las autoridades. Pero a lo mejor eso habían tratado de hacer todos mis jóvenes antecesores que no sobrevivieron para verlo preso. Y lo peor era que podría terminar comiéndoseme el pan. Llegó el bus en ese momento y le grité al chofer que ese tipo era el monstruo de los mangones que me estaba picando a arrastre, y el individuo echó a correr hacia la tercera mostrándome la palma de la mano como diciendo: «Espérate, culicagao y juetantas». Un señor se bajó indignado, calvo, cabezón, con vestido de paño y maletín y manos de médico, y me dijo que corriésemos en persecución del depravado, pero en sentido contrario de por donde éste había huido, hacia el río, donde me pidió que nos escondiéramos para esperarlo, capturarlo y entregarlo a la policía. Mientras esperábamos, me preguntó qué llevaba en la chuspa, y yo le contesté que la parva para la casa, y entonces me dijo: «¿Qué tenés por aquí?», poniéndome la mano sobre el orinador, y el doctor me decía que fuéramos para Versalles, y por allá me daba 5 pesos, que eran plata por aquel tiempo, pero en todo ese pan que llevaba se habían invertido 2. Pero yo eché a correr hacia el Puente Ortiz, perseguido por el gordo que jadeaba y que sí debería ser el verdadero monstruo de los mangones. Y milagrosamente vi un policía al que le grité señalando al ya esfumado médico asesino que capturara al monstruo de los mangones que me seguía, y el policía me dijo: «¿Dónde está, bobo mentiroso?
¿No sabe que dar falsas informaciones a las autoridades da cana? Acompáñeme. Y me cogió por la parte de atrás de la correa y me iba conduciendo a los calabozos de la primera con 20, cuando caí en la cuenta de que ese sí debería ser el monstruo, nada menos que un uniformado a quien le quedaría facilito persuadir y forzar a sus víctimas infantiles, y a la altura del Teatro Avenida, donde solía entrar a ver las películas de los hermanos Marx, le grité al portero que me salvara llamando a otro policía, porque éste me iba a violar. Y el policía, que no debía ser tal, me soltó y echó a correr hacia el Parque San Nicolás, y con el portero del teatro fuimos en su persecución gritando: «¡Cójanlo, cójanlo, que es el monstruo de los mangones!». Pero se nos perdió cuando llegamos al parque, y entonces, luego de despedirme y agradecerle al portero, que sonriendo de oreja a oreja me dijo que me esperaba en el teatro para entrarme gratis, ingresé extenuado a la iglesia, me senté en una banca y, a pesar de mi precoz ateísmo, quise darle las gracias al Señor por haberme salvado de la dolorosa violación y consecuente muerte con aguja en el corazón, cuando vi que del confesionario salía una mano con un anillo llamándome a confesión. Perdón, padre. Presa del pánico, salí corriendo para la casa y olvidé la bolsa del pan al pie de la pila de agua bendita. Ni qué decir de la paliza que me pegaron. Jota, viene entonces también ya la segunda parte que reúne pues la mayoría de estos poemas periodísticos donde pues coqueteas con la muerte ya no me quiere, y la mayoría de estos textos, me llama la atención, fueron escritos en el momento de la pandemia, 2020, 2021, entonces pues obviamente te quería preguntar un poco cómo te movilizó a ti la pandemia, pues el tema de la muerte. Yo creo que a todos nos movió, a todos nos puso en un estado de alarma, de alerta, pero yo sí siento que aquí algo pasó para que un poco cambiara el tono y empezaras un poco a indagar sobre eso. Sí, cuando yo acababa de leer por tercera vez tal vez el Decamerón, ¿no? Y dije, eso fue a raíz de una peste. Y dije, qué bueno, porque también había otros textos con cuentos relativos a la pandemia, pues a la peste, y casi todos con referencia sexual. Entonces dije, no, ahí el Decamerón, el Heptamerón, y dije, no, pues me tocará escribir el Sexamerón, ¿no? Entonces en eso estuve metido, pues ya que estoy lejos de la bohemia, pues sumergido en una casa de campo, y dije, pues en eso estoy. Pero entonces, como no tenía, aparte de la compañía de mi señora, manera de coquetear con ninguna otra chica, por eso fue que comenzó a llegar la muerte a visitarme a medianoche. Entonces de allí salen episodios ficticios, pero no podían ser tan ficticios porque pues lo que sale del inconsciente es casi como esa escritura automática. Entonces también es un pensamiento, es como soñar despierto. Entonces a eso me dediqué durante la pandemia, y por eso acudí al tema de la muerte reiterativamente, pero como te digo, de una manera fantasiosa y juguetona. Sí, igual has despedido a muchos amigos desde tus columnas, y han sido unos homenajes y unas poéticas que te has escrito alrededor de muchos de ellos, y siempre celebrándolos también desde la vida, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quieres leer algo de este? Vamos a ver uno de esos.
Coqueteando con la parca. Nunca pensé que iba a alcanzar una edad tan avanzada que la muerte, que como las demás mujeres fatales poco me determinaban, comenzara a hacerme guiños por la ventana, consistentes en mostrarme, antes de que aparezcan en la prensa, las imágenes de los amigos que se va llevando. Cada uno me sugiere con la mano el limpiaparabrisas de la despedida, la B de la vidorria y el pulgar levantado por mi permanencia en la estancia. Ya van siendo legión en los últimos temporales, no por crueldad como con los accidentes de los jóvenes de antaño, sino por el consiguiente desgaste de la maquinaria, la fatiga del metal, como se dice, de los aviones exhaustos. Y lo peor, o lo bueno, en mi caso, es que no tengo ningún quebranto de salud que me obligue a ponerme mosca. Tomo una grajea para el corazón que cada día me late mejor, como mis 2 perros. Creo que mantengo la salubridad de tanto decir levantando el vaso, salud. Camino con mis canes por la campiña, silbando la marsellesa, mientras ellos ladran a dúo. Leo sin sobresaltos el Necronomicon, el tibetano y el egipcio que no salen de mi mochila. Deleito mis pupilas con escoceses de 12 años cumplidos. Rememoro las aventuras eróticas que me quedaron sin el disfrute. Solo he perdido las amígdalas, las cordales, el apéndice y la próstata sin desperfectos que lamentar. Para no hablar del frenillo del prepucio en la prehistoria. Mantengo la capacidad para cumplir con todos los ejercicios espirituales y físicos propios del alma y el cuerpo de un occidental con agallas. Y todos los días elevo al Señor de los cielos y de la tierra prometida que me ha permitido habitar oraciones con mucho hielo. Lo único sensible en medio del paisaje que habito al pie del cerro de Iguaque, donde según la mitología muisca comenzó a poblarse el mundo a partir de Bachué y su hijo, es que mi entrañable compañera me ha taponado sus entradas al paraíso terráqueo para que no vaya a ingresar exhausto al empíreo, que es donde están las 11.000 bellezas que me quedan por disfrutar. Como el acomplejado marqués de Sade en su celda de la Bastilla, escribo de los placeres nunca vividos, pero que percibí en tantos manuales, sobre todo en los suyos. Me he quedado, pues, sin el pan y sin el queso, que era lo que más me gustaba, con el pene que pene. En la evocación minuciosa de todos y cada uno de los agujeros de ratón por donde me fue concedido meter el pico, que ahora solo es el pico de la mirandola, y esperando que no se vaya a soltar la trampa sobre mi cabecidura, desempolvando los tomos subrayados de la morboteca, repasando la peliculiadera del internet y practicando el sexo a distancia a través de la mente invasiva. Para eso subsisten y se presentan a cada momento las fans electrónicas que no se acoquinan con nada. Me paso de coqueto y hasta de irreverente. ¡Qué culpa! Así quedé después de leer cuando niño el cantar de los cantares que me regaló mi papá. Fantaseo. Es solo que estoy ensayando mi poética consagración a las artes del sexo, como ya lo hizo mi amigo Sandro Romero con su anfiteatro Consolación de la pornografía. Pornografía, pero sin caer en el erotismo. Me refería a las recientes partidas de mis amigos contado el poeta Jaime Jaramillo Escobar, al que se conocía como X504, quien me dijo que la vida había que consagrarla a engañar al diablo y despistar a la muerte, y me enseñó todos los poemas que le había hecho para tenerla quieta. La muerte me coge el pie, yo la cojo del cabello, si se queda con mi pie
me quedo con su cabeza. Fernando Guinar, quien me invitó a preparar el libro El espíritu erótico con pinturas y poesías que enseñaran que el espíritu era quien manejaba el carro del desenfreno de los cuerpos desanimados, montó el Museo de Arte Erótico Americano con su joven, hermosa y espigada compañera Emilce Rivera, quien le diseñaba la también excitante revista Ojos, émula de Soho, y le mantenía con sus cuidados al resguardo de la parca cuando le picaba el ojo. Allí publiqué todos esos trasuntos pecaminosos que reuní en el volumen Tras Eros. No le temo a la muerte, que por algo es una deidad femenina que debajo de su túnica negra debe tener buena pierna. Me he familiarizado con ella y la convido a mis paseos vesperales emocionales, la mano en el culo. Avanzamos ambos con nuestros callados en completo silencio. Solo mis perros Dina y León se muestran algo cabreados, aunque no creo que la vean, pero debo vigilar porque no la muerdan. ¿Qué tal una muerte con peste rabia? Cuando llego a la tienda del camino y pido mi scotch, desaparece como por ensalmo. Se la vi. Bueno, Jota, llega el tercer capítulo, que es Los muertos, sí, que vos matáis, pero entonces aquí ya está la noticia ya se ha hecho viral y pues aquí aparecen muchos de las rectificaciones de los medios. Entonces también siento que en medio de tu ironía, de tu buen humor, de tu vitalidad, pues de paso se hace una crítica un poco al repentismo que estamos viviendo en los medios, de dar la noticia sin corroborar la fuente, ¿sí? De hecho, a mí me siguen llegando noticias de la muerte de Humberto Eco y siguen llegando noticias de autores que murieron hace muchos años y de vez en cuando vuelven y los matan y la gente los lamenta, ¿no? La gente los lamenta y dice, y lo mismo, buen viaje, buen vuelo, todo eso. Entonces, un poco siento también, insisto, desde tu ironía, también haces un guiño a una crítica a esa velocidad con la que los medios caen en las falsas noticias, algo que estamos viviendo en el día a día. Entonces aparecen esas rectificaciones. Cuéntame un poco también cómo viviste las rectificaciones. Bueno, te digo sinceramente que más que fastidiarme o molestarme, en realidad yo lo recibí como un don del cielo. Es decir, tener esa posibilidad de vivir una nueva vida, pues, desde que me llaman el resucitado cuando me ven por las calles, pues me ha hecho incluso ponerme a estudiar bien lo que es el fenómeno de la muerte, leer los libros famosos, pues, el tibetano de los muertos y el egipcio y el Necronomicon, y hacer como que sí hubiera muerto. Entonces he revisado, por ejemplo, la visita que hace Ulises al infierno, pues al Hades, a encontrar a sus muertos queridos, amigos pues, de la guerra de Troya y incluso a su madre. Entonces, tengo también una amplia referencia al encuentro con los 12 poetas nadaístas desaparecidos, 14 con María de las Estrellas y el niño Luis Ernesto Valencia, que son pues los nadaístas desaparecidos. De modo que, como te digo, para mí me fue una grata sorpresa y como una bendición de la literatura el haber tenido esa oportunidad. Sí, sin duda, y por eso arrancamos por ahí como de esa sensación de leer en tiempo real pues la noticia de tu muerte, ¿no? Y poder evaluar todos esos mensajes. Bueno, Jota, y llega pues ya la parte final, que es un poco el post-mortem y los artículos ya que escribes en el momento de resucitado, ¿no? Quisiera invitarte a leer alguno de estos artículos de esa cuarta estancia. Esa cuarta estancia. Se llama Adiós, adiós.
Cuando recibí la enseñanza del segundo mandamiento, que debía amar a mi prójimo como a mí mismo, comprendí que nadie en el mundo había amado tanto a su prójimo, incluida su mujer, que no tenía por qué ser excluida, y que por lo tanto debía ser igualmente correspondido. Vine a comprobarlo con la pasada noticia de mi muerte ficticia, al sentir cómo miles de seres expresaban su pesadumbre, hombres y mujeres amigos, que es la forma más pura de lo que llamamos amor, aunque los amoríos también valen. Si en el monte Sinaí el propio Jehová lo había expresado con piedra a Moisés, era una valoración, una exaltación y una incitación al narcisismo que había que hacerlo extensivo a los seres humanos próximos e incluso a los animales. Por algo el hombre había sido creado a imagen y semejanza de su Creador, y por extensión también la mujer, así no hubiera salido del barro, sino de costilla flotante. Del barro había sido creada también Lilith, la primera mujer de Adán, quien le abrió por la puerta de atrás del Edén, porque éste no sabía hacer el amor como le gustaba, con ella encima, sino en la aburridora posición del misionero perpetuo. Fue ella la diableza que se presentó como la serpiente tentadora de Eva para que se comiera al compañero junto con la manzana, después de que había desflorado a Adán con todas sus mañas. Se le voló a la región del aire, donde tuvo relación con todos los diablos y se especializó en parir gigantes que iban muriendo. Con excepción de algún párrafo de Isaías, la Biblia se propuso ignorarla, pero es el momento de que se la recupere como rebelde contra el yugo del macho. Por ponerme a incursionar en el libro sacro, pues me mamé de la chatura del materialismo y de los ateístas, ahora que tengo casa en el campo, hamaca con vista al cerro de Iguaque y la empastada Biblia de Valera y Casiodoro de Reina entre manos, me encuentro con una increpación a los nadaístas en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso hicimos, Señor, debo confesarlo, porque era la única manera de poner el mundo patas arriba y tratar de extraerlo de las tinieblas, como a ti, Señor. Y la plástica sacra del medioevo para acá, incluida la de Mansur, te tenía convertido en un sagrado corazón recién salido de la barbería, imagen que no cabía en la mente de iconoclasta que me acordaste. Nosotros sabíamos que eras otro, el Cristo cristal, y por eso tratamos de replicar tu aventura, estos iniciales 13 poetas nadaístas, de los que a duras penas quedamos 2, Eduardo y yo, que ya me fui según una noticia falsa y resucité según otra más falsa aún. No creía en el Dios Trino por andar intimando con dioses que no existían, cuando era la tercera persona la que inspiraba mis trinos. Ahora que creo haber recibido la iluminación requerida, soy un monoteísta. Antes no creía, ahora no solo creo, estoy seguro. Dios me pela los dientes cada mañana. Eduardo Escobar, el amigo de mi alma y la maga Atlanta, la mujer que me hizo crecer el alma en el cuerpo para amarla per seculo seculorum, como a su hija la prodigiosa María de las Estrellas, que partiera en busca de sí misma por la galaxia, están hoy enfermitos, esperando que llegue a salvarlos la mano de Dios en un frasquito. Y yo creo que Dios les dará la mano, porque a ambos Dios debe amarlos como a sí mismo. Por algo se hizo previamente a nuestra imagen y semejanza, y solo por el poder del amor estaremos salvos.
titulé este escrito Adiós, adiós, tan solo para llamarle la atención con un juego de palabras de esos que siempre me inspira, pero él sabe que en el fondo es para implorarle que salve a mi querido amigo y a mi querido amor, y que me salve a mí mismo, que desde hace tanto tiempo estoy que me voy, y me voy, y me voy, y no me he ido. Con Dios se han hecho muchos chistes, y Él no ha dejado de reír. Jota, para ir cerrando y abrir espacio para un par de preguntas, te quería preguntar por otro episodio cercano que tuviste con la muerte y que lo mencionas en uno de los textos, y es el día que no tomas un avión en París para venir a Bogotá y ese avión termina estrellándose en Mejorada del Campo, y es donde mueren Marta Traba, Jorge Ibargüengoitia, el maestro Manuel Escorza, entre otros, y que fue, pues yo creo que un accidente que nos impactó mucho. Yo estaba muy niño cuando vi la noticia, y pues tú te salvaste de subirte a ese avión y esos coqueteos con la muerte. Hablamos de eso. Te cuento. Cuando gané el premio de la Oveja Negra, la editorial de García Márquez, con Mi reino por este mundo, me conseguí una novia estupenda, porque la maga me había votado, y era Aura Lucia Mera. Muy bien, con Aura Lucia Mera pasé un tiempo muy lindo. Se mató la hija de la maga, la niña María de las Estrellas, entonces yo volví con la maguita y me tocó pues cortar con Aura Lucía, a quien nombró Belisario directora de Colcultura. Como me había ganado ese premio, a la directora de Colcultura le llegó una invitación a Macedonia para un gran festival de poesía, y me dijo, ¿quiere ir a Yugoslavia? Le dije, no, pues magnífico. Le dije, bueno, ahí tiene el pasaje y tal. Estaba yo trabajando en Sancho, y como hacía la publicidad de los ciclistas de Barta, pues le dije a don Álvaro Arango, mire, yo también voy a representar a Colombia en un pedaleo poético muy importante, internacional. Y me dijo, no, pues vaya, nosotros le seguimos pagando aquí el sueldo. Y reuní una platica que me dieron mis hermanas y arranqué pues para allá. Estuve por toda Europa. Después del Festival de Macedonia me vine por Europa Central, llegué después de dar toda la vuelta por esos países, llegué a Francia, después a España. Ya llevaba 3 meses en el recorrido y di una vueltica por España. Dije, la otra semana ya me tengo que ir, voy a probar la sensualidad española. Entonces me di una vuelta por una de los parques, y me conseguí una chiquilla muy coqueta, muy tinte. Y bueno, la metí al hotel ahí subrepticiamente. Rápidamente tuvimos pues el abrazo, se despidió, muy bien. Y llegó al tercer día, me tocaba viajar en el avión que venía de París con rumbo a Bogotá, y ya tenía pues el tiquete para ese momento. Me levanté pues muy temprano a bañarme, y en el baño me apreté el glande y me salió una gotica oscurita. ¡Ay, jue máquina! ¡Qué vaina! ¿Cómo me voy a devolver yo para Bogotá con estas circunstancias, con la chica, mi mujer, esperándome? Entonces inmediatamente di la orden, mire, trasládenme mi vuelo de este viernes para el otro viernes, que no puedo viajar en este. Muy bien, entonces salí para el dispensario y me estaban poniendo una inyección de Benzetacil Z7, me acuerdo que me recetaron 3, y en ese momento oí por el radio, por la televisión, que acababan de
dar la noticia de que el avión de Avianca llamado El Olafo había caído sobre Mejorada del Campo. Entonces dije, mira qué belleza, me salvó la gonorrea. Desde entonces, fíjense, de lo peor, de pronto se vuelve una salvación. Bueno, quisiera abrir un par de preguntas. Le pasas a... Gracias. Pues, mi querido J. Mario, yo lo he seguido a través del tiempo y han sido unas columnas estupendas, porque tratar de la muerte a veces es muy serio, pero también es muy chistoso. Entonces, como me sucedió, o como sé que cuando uno se muere, los enemigos se vuelven amigos, entonces, ¿usted cómo concluiría una definición de la amistad ya en los momentos de la muerte? Bueno, yo creo que lo único que le faltó al paraíso terrenal fue que, aparte de que el Señor le hiciera una compañera a Adán, fue que le hiciera siquiera un par de amigos, ¿no? Pues se habría entretenido más y seguramente no habría caído en la tentación de la serpiente y la manzana. El amor y la amistad son en realidad los elementos más bellos que uno puede tener como elementos cercanos a la vida, pero también el miedo a la muerte hay que superarlo. Eso es lo que traté de hacer con los escritos de este volumen, y creo que lo he logrado. Y otra cosa que aproveché para hacer caer en cuenta durante todo el tiempo de las crónicas es mi reencuentro con el Señor, mi reencuentro con la divinidad. Por lo tanto, yo quisiera despedirme con un último texto, que es corto, que se llama precisamente Gracias al Señor. Se lo dedico, Monseñor. Gracias, Señor, y papá y mamá, por haberme otorgado el don de la vida y cada uno de los miembros del cuerpo para asumirla. Por permitirme, después del sedoso reclusorio de 9 meses, venir a templar al planeta Tierra, que desde antiquísimos ebos sostenía la presencia del hombre y sus animales, vegetales y minerales. Por asombrarme frente a un albatros, un hipocampo, un canguro, mis 2 perros, un ornitorrinco, un 100 pies. Por contemplar cada mañana cómo crecen la hierba rociada por el rocío, los dientes de león numerosos y efímeros y el roble añoso de enfrente de mi ventana. Por poder abrir con asombro los ojos a las noches de 4 lunas y en los amaneceres al mismo sol de ayer marcando tarjeta. Por levantar la cabeza y contemplar el cambio de tonos del azul celeste azucarado de nubes y el orquestado batir de alas de bandadas de aves en sus vuelos vacacionales. Y al bajarla, encontrar la hamaca sobre la que me acuesto a repasar a las muchachas en flor que dejaron de visitarme por elegir encerrarme en el aire libre del monte. Ah, mi maravilla de Leiva, donde tecleo lo que creo que será mi tributo al mundo por medio de la palabra que se me dio para pulsar la belleza y para no callar los oprobios. Por haberme provisto de sonrisas de complacencia y de lágrimas dolorosas por lo que veía, oía, olía o sentía. Las montañas que son la tierra aspirando al cielo, los ríos que generosos se dejan beber del mar, las lluvias que acarician las tejas de mi vivienda,
lavan las copas de los árboles y me llenan la tina, el perfume de una gardenia y el del cuello de la bienaventurada que en la cama tendida aventuro abarcar con los besos de mi mirada. Los sentidos conciertos tanto de Mozart y Bach como de los muertos agradecidos, los cuadros acoplados en las paredes de pintores que me pintaron las otras caras del mundo policromado y las atroces noticias y vivencias de la violencia que vengo recibiendo desde la infancia. Por los editores de periódicos y revistas y libros que toleraron mis quejumbres en los tiempos de hambrunas y desamores, y los cantos opíparos cuando se dio la vuelta a la torta y comenzaron a lloverme del cielo bendiciones en forma de diezmos y primicias de ángeles alados e inhalados, por las 6 hermanas y el hermano menor, poeta mejor que yo, al que no le interesó fama ni fortuna, quienes me dieron amor del que no se acaba, y gracias por la casa paterna donde sigo teniendo cuarto con escritorio, televisor, biblioteca y hasta pisingo. Por Salomé y Salvador, los 2 hijos supremos que me prodigó Claudia, mi mujer, por el mejor regalo de la vida en mis años, que es Emilia Curtis, mi nieta, y por la familia Jaramillo, que me ha llenado de flores el recto sendero. Por las amantes ardorosas que me dieron a probar las papayas del Edén y en ocasiones las brasas del Averno, experiencias indispensables para referir con aplomo en mi romancero. Por María de las Estrellas y su madre, la maga Atlanta, en cuya casa compuse durante los 10 años del hipismo la primera versión de Mi reino por este mundo. Por la editorial de García Márquez, que me concedió mi primer premio de poesía, y por la ministra Eula Lucía Mera, que me disparó por el mundo en los tiempos de Belisario. Por el medio orbe de países donde puse los pies ligeros para leer mis poemas y escuchar en varios idiomas los aplausos consagratorios. Por los amigos que pagaron mis tragos iniciales y a quienes supe compensar con los tragos finales antes de despedirme en ese bar barato rotulado La última lágrima. Por ponerme las gafas para leer en latina a Homero, Virgilio, Dante y Kafka, y en la hamaca a Kazantzakis, Proust, Miller y Nabokov. Por los libros que dejé sin leer, las botellas sin apurar y las potenciales amantes que no alcancé a pescar con el gancho de mis piropos. Por haber disfrutado por parejo las carencias y las tenencias, pues aunque nunca fui rico, he terminado por vivir una vida rica. Por haber ingresado al nadaísmo irreverente y sacrílego que terminaría siendo la Cruz Roja del Resucitado, como me llaman ahora. Y por haber tenido el privilegio de congraciarme contigo, Señor de los cielos y de las tierras, Señor de los cielos y de las tierras, por no haberme llevado consigo la muerte cuando la noticia de mi deceso sonó por los noticiarios, y por haberme permitido contar el cuento a la sombra luminosa de Editorial Planeta con el título Y vivo todavía, que me sugirió Gaitán Durán. Por esos amigos azorados que interpretarán esta sincera oferencia como despedida o premonición de una pronta partida, como ya he escrito en los últimos años, más de 50. Pero no, estoy gozando de una salud de hierro forjado, consagrado a tomar con juicio mis pastillas salutíferas sin dejar de beber buen vino y terminar de organizar los días contados. A los 83 años cumplidos, las gentes se maravillan de que no tenga una sola arruga, por lo menos visible, pero en cualquier momento puedo tropezar y caer sin hallar el piso. Todas estas manifestaciones de gratitud van a ti, Señor, que me tienes y me detienes. Y, ¿por qué no?, gran parte de ellas a mi señora. Bueno, pues Jota, qué alegría haber tenido esta noche la tertulia contigo, haber tenido esta conversación, invitarlos a que
adquieran el libro, a que aprovechen que está Jota hoy para que lo firme y pues por supuesto que lo disfruten cada uno y por supuesto que consigan los otros libros de Jota que están en el mercado. En este momento está la edición de su poesía reunida en el Fondo de Cultura Económica, en un tomo importante, entonces se pueden llevar este libro y pueden adquirir en estos días la poesía reunida de Jota, que siento que vale la pena que la tengamos en nuestra biblioteca. Jota, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.